a este lunes de salud. El día de hoy estoy súper contenta porque tengo el honor de tener como invitada especial por primera vez a la doctora Coral Mancilla con este tema de insuficiencia renal. Así es que, para quienes no la conozcan, les voy a leer el currículum de la doctora. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en oncología genital por el Hospital General de México y la UNAM. Tiene un diplomado en medicina estética también por la UNAM. Un diplomado en nutrición médica por el Centro Médico Siglo XXI y el IMSS. Un diplomado en medicina ortomolecular por el Instituto Formativo Biocel. Tiene una certificación en ozonoterapia por el Instituto Formativo Biocel, en suplementación deportiva por el Instituto Sandite y en medicina funcional por el Institute for Functional Medicine. Así es que, si se dan cuenta, es una experta en nutrición, en medicina funcional. La verdad, yo la admiro muchísimo porque a pesar de todo lo que sabe, es una persona súper sencilla, súper humilde, y bueno, pues hoy nos hace el favor y el honor de estar aquí con nosotros, de haber preparado esta presentación para nosotros. Espero que sea de mucho valor para ustedes. Así es que los dejo con la doctora. Doctora, si puede prender su video, el audio ya está prendido. Perfecto. ¿Listo? Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, muchas gracias, Clau, por tu presentación. Aparte de que yo sé que me quiere mucho, fue mi compañerita en el diplomado de medicina ortomolecular. Pues bueno, muchas gracias por esta tan linda presentación. Bueno, y el tema que hoy les voy a compartir se llama insuficiencia renal y los mitos de la suplementación. La insuficiencia renal es una afectación explícitamente de los órganos de control de depuración llamados riñones. ¿Qué son los riñones? Los riñones, bueno, son dos órganos en forma de frijol, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño de las manos. Esa es la definición anatómica, así, tan sencilla como la estamos leyendo. Estos riñones son dos, como lo hemos mencionado, y están ubicados justo debajo de la caja torácica, exactamente debajo de las costillas, uno de cada lado de la columna vertebral. Se encuentran en la parte posterior del abdomen. Esto de manera clínica, o cuando ustedes buscan en internet acerca de la ubicación de los riñones, pueden encontrar la palabra retroperitoneal. Se encuentran entre las vértebras torácica 12, que es donde termina prácticamente la caja torácica, y la lumbar número 3. Estas definiciones se dan por el conteo de las vértebras desde que inician desde la parte superior de la cabeza hasta el coxis. El riñón derecho está ligeramente más abajo que el izquierdo para dejar lugar al hígado. Permítanme. Ok, cada riñón está compuesto por una corteza renal, que es esta. Es la parte externa de la estructura interna del riñón, una médula renal, que es esta parte que está aquí en medio, y una pelvis renal, que es toda esta parte que conecta los conductos de excreción o por donde salen los desechos. La médula renal, que es esta parte de en medio, contiene algo que se llaman pirámides renales, que son estas cosas pequeñitas que vemos aquí, como en forma de pues si fueran una forma medio triangular, ¿verdad? En las que se lleva a cabo la formación de la orina. La función principal del riñón en esta parte es filtrar la sangre. ¿Por qué es la función importante de estas estructuras? Porque el riñón
lo que hace es filtrar desechos y los desechos son transportados en la sangre. La sangre entonces entra y sale de los riñones a través de las arterias y de las venas renales. Aquí vemos un esquema donde nos ejemplifica perfectamente dónde se encuentran ubicadas las arterias renales y la vena renal. Siempre en la parte, desde que estábamos en la primaria, ¿verdad? En la parte anatómica de venas y arterias, nos enseñaban a identificar la parte azul del drenaje de la sangre como venas y las arterias siempre las vamos a ver identificadas en color rojo. Estas arterias se ramifican en capilares diminutos, que es la parte terminal del árbol circulatorio. E interactúan con las estructuras urinarias del interior de los riñones, conocidas como nefronas, que ahorita las vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué son entonces las nefronas? Las nefronas son las unidades estructurales y funcionales del riñón, es decir, es la parte más importante del riñón. Son estructuras diminutas en las pirámides renales. Las pirámides renales son las que vimos anteriormente. Estas tienen la función y el trabajo de filtrar la sangre cada día. ¿Ok? Las nefronas realizan la función primaria de los riñones. Regulan la concentración de agua y otras sustancias en el cuerpo. Aquí si vemos en el esquema, vamos a ver perfectamente lo que ya habíamos visto anteriormente, la vena renal, la arteria renal, y aquí adentro vamos a encontrar la parte de las nefronas. Las nefronas son esta estructura y están compuestas por un glomérulo, capilares glomerulares, túbulos renales y túbulos colectores. Estos túbulos tienen la importancia de filtrar los líquidos y las toxinas que entran y salen a través de ellas por medio de la sangre. Por eso, cuando hay líquidos, la sangre entra y por estas estructuras se reabsorbe lo que el cuerpo necesita y lo que no se necesita se excreta en forma de orina. Bueno, entonces ya vimos que la nefrona tiene una parte que se llama glomérulo. Entonces, este es el sitio específicamente terminal de la filtración de la sangre. A medida que la sangre fluye por esta estructura, que es el glomérulo, la presión arterial empuja agua y los solutos de los capilares hacia la cápsula a través de una membrana de filtración. Aquí vemos con estas flechitas cómo entra la sangre, ¿verdad? Por una vena. Por una arteria, sale por una vena, pero antes de que esto suceda, aquí en estos conductos suceden la formación de la filtración sanguínea y posteriormente se excreta. Bueno, entonces, los riñones tienen una membrana dentro del glomérulo y esta membrana es la que nos permite el paso de nutrientes, pero también nos filtra nutrientes, como por ejemplo el paso de agua y de solutos pequeños. ¿Qué son solutos pequeños? Son moléculas pequeñas como nutrientes, a veces toxinas, que logran filtrarse a través de esta membrana que es muy específica para poder saber qué debe de aprovecharse y qué debe de excretarse. Sin embargo, no permite el paso de las células sanguíneas porque entonces las perderíamos como tal y de proteínas que son de peso molecular muy grande o de tamaño muy grande. Estos componentes se llaman macromoléculas debido a que son moléculas de gran tamaño y estas permanecen en el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para ser transportadas a órganos que requieren de estos nutrientes y sean aprovechados. Cuando este filtrado ya es aprovechado y sale del glomérulo, fluye por un conducto de la nefrona llamado túbulo renal. Este es un esquema del corte de un túbulo renal. Estas sustancias son necesarias para que, y parte del agua para ser reabsorbidas por esta pared y entonces llevarse a las partes de la nutrición de cada estructura
que se llaman capilares adyacentes. Es decir, los capilares adyacentes permiten que se reabsorba el líquido y los nutrientes y no se excreten a través de la orina. Entonces, ¿qué es la orina? La orina es el componente principal de la excreción de lo que ya el cuerpo no necesita y está conformado por un 95% de agua y 5% de residuos. Estos residuos se denominan residuos nitrogenados. ¿Qué son los residuos nitrogenados? Son sustancias como la urea, la creatinina, el amoníaco y ácido úrico. Estos desechos son propios de la sangre. Son propios desechos que incluso son formados por la destrucción de nuestras propias células, por la filtración de todos los demás órganos. Y algo que no mencioné es que los riñones junto con la piel y los pulmones forman parte importante del sistema de desintoxicación o de excreción. Es decir, nos purifican el cuerpo. Bueno, ¿qué más tiene la orina? Bueno, también lleva sodio, potasio, hidrógeno y calcio. Además de esto, los riñones también tienen una función importante. Son productores de hormonas. Las hormonas ayudan a regular la actividad propia del riñón, controlan la presión arterial, producen glóbulos rojos y mantienen los huesos fuertes y saludables. Por eso no es raro que cuando una persona empieza a tener desbalances de la presión arterial, presenten alteraciones en el acúmulo de líquidos en su cuerpo o puedan presentar anemias. ¿Por qué? Porque el riñón tiene una función importante en la producción de los glóbulos rojos. ¿Qué hormonas son las que se denominan importantes para la producción la producción de hormonas dada en los riñones? Bueno, la eritropoyetina, la vitamina D, que actualmente la conocemos como vitamina, pero ya la literatura en general y más con esta situación del confinamiento se ha denominado como una hormona. La vasopresina, que tiene una función importante en el control de los líquidos del cuerpo, la aldosterona, que actúa con la vasopresina para este sistema también, el péptido natriurético, que es el que nos ayuda a sentir la sensación de que debemos de ir a orinar, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema muy importante que es regulado por los riñones, en el cual se detienen y se excretan líquidos, así como las sustancias tóxicas. De manera normal, los riñones que están sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina. La orina fluye a través de los riñones para llegar a una estructura colectora que se llama vejiga, a través de dos tubos musculares delgados llamados uréteres, que son estos que vemos aquí. Llegan a esta estructura colectora y es una estructura muscular que nos va a permitir que hasta que determinado nivel se encuentre llena de orina, podamos tener la función de la sensación de ir a excretar u orinar. La vejiga almacena orina y junto con los uréteres y los riñones son parte del denominado tracto urinario. Resumiendo, ¿cuáles son las funciones principales de los riñones? Bueno, pues eliminan de la sangre desechos químicos o tóxicos, mantienen en el cuerpo el líquido requerido para el funcionamiento normal de los sistemas orgánicos. Recordemos que el agua es el principal nutriente del cuerpo y es importante tener un balance entre lo que excretamos y lo que retenemos. Mantienen cantidades adecuadas de minerales en la sangre, liberan y producen hormonas y, bueno, dan un equilibrio de los nutrientes a través de la retención y después de su excreción. Y bueno, cuando
empezamos a tener alteraciones en los riñones, podemos encontrar diversas alteraciones que pueden ser revertidas o remitidas con tratamiento. Pero hay una situación que nos incumbe en este momento y en esta plática, que es la llamada insuficiencia renal. La insuficiencia renal es un daño que verdaderamente en la actualidad no le hemos puesto mucha atención hasta que verdaderamente ya no hay posibilidad de dar tratamiento. La insuficiencia renal es algo que se puede prevenir, es algo que se puede tratar a tiempo y es algo que vamos a aprender en este momento qué podemos hacer para no llegar a ella. Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal? Es la consecuencia de la inadecuada función celular en forma acumulada y continua. Es la pérdida del equilibrio. Equilibrio en medicina o en términos biológicos se le denomina homeostasis. De hecho, la insuficiencia renal se da no de la noche a la mañana. La insuficiencia renal es paulatina y es algo que se va dando porque la disfunción o la malfunción renal está de manera permanente y continua durante un tiempo prolongado en nuestros riñones. Es decir, en pocas palabras, los riñones empiezan a mal funcionar y no les hacemos caso y no les damos soporte adecuado de nutrición y no lo tratamos adecuadamente y entonces cuando lo llegamos a determinar, lo podemos identificar en dos etapas. Una inicial, que es la insuficiencia renal aguda, y una tardía, que es la insuficiencia renal crónica. ¿Y qué causa la insuficiencia renal, tanto la aguda como la crónica? Bueno, se han hecho múltiples estudios porque es una enfermedad muy común debido a que es secundaria a muchas enfermedades que cursamos a través de la vida. Y bueno, se han determinado como causas primordiales las lesiones directas en los riñones. Puede ser un traumatismo o golpe, puede ser una herida, puede ser cualquier cosa que lo pueda dañar de forma mecánica. Los tubos de drenaje de orina de los riñones pueden estar obstruidos y esto también nos puede causar insuficiencia renal de preferencia o de forma inicial aguda. La pérdida de sangre o de líquidos, enfermedades cardíacas de cualquier tipo, no nada más la hipertensión, diabetes mellitus, hipertensión arterial, infecciones bacterianas. Estas tres que acabo de mencionar son las más comunes y las que desencadenan esta patología de forma más frecuente. La insuficiencia hepática, la reacción alérgica severa, cuando nosotros empezamos a hacer reacciones alérgicas incluso a alimentos, a químicos que nos ponemos, a cuestiones o sustancias que olemos y no nada más a medicamentos. Quemaduras severas, deshidratación grave, cuando los niños tienen fiebre, por ejemplo, o las personas mayores que son las que tienden a tener pérdida de líquidos más rápido y de calor, es muy importante cuidar la pérdida de líquidos, por eso siempre se recomienda que tomen suero de forma inmediata, porque aunque pareciera una cosa inocua, nos puede dejar lesiones que nos pueden producir una insuficiencia renal. Trastornos del sistema inmunológico, cálculos renales, ya vimos que las fallas obstructivas también son una causa. Consumo de aspirina, ibuprofeno, naproxeno sódico o medicamentos relacionados, denominados AINES. Son todos estos medicamentos que usamos de forma indiscriminada, sin receta, sin prescripción, sin regulación y sin vigilancia. La mayoría de las personas dicen, ay, pues me da la cabeza, pues una aspirina, y están acostumbrados a ellos. O cualquier forma de estos medicamentos de forma no medicada o no supervisada puede causar insuficiencia renal. Medicamentos para la gastritis como el omeprazol y el pantoprazol. La gente está acostumbrada a no llevar buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos de vida y entonces es muy fácil
porque tienen al alcance pues quitarse sus acideces gástricas o sus alteraciones gástricas de reflujo, y van y compran sin control alguno y sin pena alguna medicamentos que verdaderamente causan efectos colaterales muy importantes. Medicamentos para la presión arterial, antibióticos, también medicamentos que se utilizan para las quimioterapias, o incluso tintes que se utilizan para estudios de diagnóstico por imágenes. Estos tintes se utilizan para que, por ejemplo, en una radiografía, que es algo muy simple, podamos ver las estructuras de forma más definida cuando queremos buscar algo. Entonces se ha encontrado en los estudios que incluso los residuos de estos tintes pueden desencadenar insuficiencia renal. Y bueno, los malos hábitos de vida, como el alcohol, no nada más el alcohol en exageración, llegando a un grado de alcoholismo. Hay personas que no tienen tolerancia al alcohol y no lo saben. El tabaco, las comidas altas en azúcares refinadas y grasas saturadas. El consumo de enervantes también, e incluso de drogas como la marihuana y la cocaína, pues causan insuficiencia renal. Y bueno, el cáncer en fases iniciales y en fases tardías también pueden deteriorar el riñón, no solamente por los tratamientos, sino como tal por la falla en la comunicación de las células y la falla de la regeneración de los tejidos. La enfermedad renal aguda es la interrupción brusca de la función renal, es decir, cuando están funcionando bien los riñones y de repente dejan de funcionar, pero con tratamiento puede resolverse este problema. Ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar sus desechos de la sangre y pueden acumularse como niveles nocivos, es decir, en grandes cantidades, desequilibrando la composición química de la sangre. Se caracteriza por la presencia de menos de 400 mililitros de excreción de orina por día. O sea, eso es lo mínimo que un riñón debe filtrar al día. Y por la ausencia de ella, o sea, que dejen de orinar. ¿Qué síntomas se pueden presentar para sospechar que hay una insuficiencia renal aguda? Bueno, la disminución del volumen de la orina excretada, como ya dijimos, menor a 400 mililitros, aunque a veces se mantiene estable. Es importante entonces preguntarse qué tan importante es la ingesta de agua. En mi experiencia clínica, la gente empieza a sustituir muy fácilmente el agua por las bebidas azucaradas o carbonatadas y creen que es lo mismo, pero no es lo mismo. El riñón no nada más hace sus funciones primordiales excretando líquidos, también se basta de él, es decir, también se requiere de él porque es como su gasolina. Sin el agua ellos no pueden funcionar, sin el agua ellos no pueden excretar. Y dentro de las medicinas de otras culturas como la china o como la ayurvédica, que es la hindú, se ha denominado a los riñones como potentes estructuras de producción energética. Por eso cuando se dañan o cuando hay una infección o cuando hay cálculos o si se taponean, se vuelven calientes porque a falta de agua dejan de producir esta función tan importante que se llama diuresis, que es eliminación de líquidos. La retención de líquido causa hinchazón en las piernas, en los tobillos y en los pies. Puede incluso presentarse falta de aire u opresión en el pecho. Fatiga, desde leve hasta crónica o hasta permanente. Desorientación mental, es decir, que la gente no se ubica en el tiempo y en el espacio. Náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular. Lo más común es un dolor en el área renal y convulsiones o coma en casos severos. A veces la insuficiencia renal aguda no provoca signos ni síntomas y se detecta a través de pruebas de laboratorio que se realizan por otros motivos. Muchas de las ocasiones son hallazgos de laboratorio.
Lamentablemente las personas pasan inadvertidos estos síntomas y sobre todo esta parte que yo les digo del calor. Cuando estas estructuras empiezan a calentarse, es importante acudir a una revisión. Otra de los síntomas que se pasan inadvertidos es que los dolores renales son referentes, es decir, se irradian. En algunas ocasiones solemos confundirlos con dolores intestinales. Se corren en forma de cinturón hacia el abdomen y cuando nosotros nos damos cuenta no podemos tocar los riñones porque hay mucho dolor. Entonces hay que tener muy en cuenta este síntoma tan importante. Y bueno, cuando ya los riñones de forma aguda han permanecido con estas lesiones durante un largo periodo, se instala algo que se llama insuficiencia renal crónica, que es una consecuencia de una malfunción de los riñones de forma prolongada, mayor a 3 meses. No pueden filtrar la sangre correctamente. Ese daño puede conducir a la acumulación de sustancias residuales en el cuerpo y a otros problemas que incluyen la insuficiencia renal, caracterizados sobre todo por la dificultad en la filtración de la orina y los niveles de proteína en la orina aumentan. Es decir, el riñón empieza a tener daño tan severo que ya es irreversible en la mayoría de los casos. ¿Y cómo nosotros podemos determinar que hay una insuficiencia renal crónica? Haciendo un estudio de laboratorio buscando proteinuria, es decir, proteínas en sangre de forma elevadas, es decir, que se presentan con 150 miligramos en una filtración de una orina de 24 horas. ¿Qué es esto? Se manda a una persona a que recolecte desde la primera orina de la mañana hasta la última del día antes de dormir. Y esa es la orina que se lleva al laboratorio y ahí es donde se hace este estudio. El riñón enfermo puede ser más pequeño y tener una superficie granular. Aquí sí se da en este esquema, empieza a tener como chipotitos y esta parte bonita como en forma de frijol expandida se empieza a perder, se empieza como a resecar. Aquí arriba vemos algo que se llaman glándulas suprarrenales, que tienen una función en la actualidad. Se le han encontrado funciones inmunológicas de protección al riñón, entre otras. Y sobre todo, bueno, la función importante de la producción de las hormonas. ¿Qué síntomas se pueden presentar en la insuficiencia renal crónica? Bueno, pues la piel anormalmente oscura o clara, es decir, cambia su tonalidad porque empieza a elongarse o estirarse. Dolor de huesos, somnolencia o problemas para concentrarse o pensar, entumecimiento o hinchazón en las manos y los pies, que es lo más común, ¿verdad? Cuando empezamos a ver, como es en esta imagen, que los pies ya empiezan a sentirse pesados y que entonces empezamos a ver dilatadas las venitas y empezamos a ver cambios en la coloración de la piel. Por eso les mencionaba que se empieza como a estirar. Movimientos musculares involuntarios o calambres y mal aliento. La gente suele referir que se cepillan los dientes, que se hacen lavados o buches de algunos enjuagues bucales y que no se les va ese mal aliento. Ese mal aliento es uno muy característico que se conoce como cetogénico o cetónico. Este lo podemos identificar en personas, de manera más común en personas que tienen o presentan diabetes. Esta enfermedad, la crónica, empeora lentamente durante meses o años. Por eso decimos que es una instancia permanente, o sea, se va instalando a través del tiempo de forma pues prolongada después de 3 meses. Es posible que ningún síntoma sea notorio durante algún tiempo. Esto es muy peligroso. La pérdida de la función puede ser tan lenta que los síntomas aparecerán hasta que los riñones casi hayan dejado de funcionar. Y bueno, cuando esto sucede, damos pie a algo que se llama enfermedad renal terminal. La enfermedad renal terminal no es aguda, no es crónica, es cuando los riñones no van a funcionar. Pueden estar funcionando en la filtración muy poquito, pero ya no tienen la capacidad de filtrar ninguna toxina, mucho menos agua. Entonces el tratamiento de la enfermedad renal terminal
únicamente es el trasplante renal, es decir, sustituir la estructura en su totalidad. ¿Cuáles son los tratamientos que se utilizan en la actualidad de forma habitual para la insuficiencia renal crónica? Bueno, pues se lleva a cabo la terapia de reemplazo de la función renal mediante diferentes variaciones llamadas diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal, que es ya la parte terminal, lo que acabo de mencionar. Bueno, si nosotros vemos este esquema, cuando hay una enfermedad renal crónica, nos vamos a dos partes. La primera es un tratamiento conservador, en el cual se evitan algunos alimentos, se dan algunos medicamentos, se disminuye el consumo de agua, incluso se limitan las proteínas y se le indica al paciente que tendrá que hacer un cambio de estilo de vida. Eso depende de los estudios que se realicen y de los resultados que se arrojen para saber cuánta función verdadera están llevando sus riñones. Y eso de forma particular, tanto el derecho como el izquierdo. Cuando ya hay una mansión muy establecida, estudios de laboratorio, etcétera, que hay muchos estudios más que se conllevan para poder determinar que si hay una insuficiencia renal ya de tipo crónico, bueno, pues entonces se empiezan a establecer tratamientos de reemplazo de la función. La primera se llama diálisis, es la que es más común y esta puede empezarse a hacer en un hospital y si la función de los riñones se empiezan digamos, a establecer un retraso en el deterioro con estos tratamientos o manejos, bueno, pues entonces se puede llevar a cabo incluso en casa. Se hace una capacitación a familiares, se pone un catéter quirúrgicamente a estas personas, es decir, un aditamento de preferencia de titanio, y entonces se lleva al paciente a su casa para tener una mejor calidad de vida y se entrenan a familiares para que les ayuden a hacer este proceso de diálisis. ¿Qué es la diálisis? Tan sencillo como la sustitución de la filtración renal por medio de unos aparatitos y de unas mangueritas. Se hace 3 veces hasta 4 veces al día la excreción de la orina a través de estos conductitos que se colocan. Cuando ya no funciona una diálisis renal o el paciente está ya muy dañado, entonces es cuando se indica una hemodiálisis, que es a través de unas máquinas, se pasa y se filtra la sangre y esta máquina hace la función del riñón. Filtra la sangre, separa lo que ya no sirve, lo saca por otro contenedor y regresa la sangre limpia al cuerpo. Y pues ya cuando esto no funciona, inevitablemente los pacientes se tienen que anotar, dependiendo de la institución en la que se encuentren, en una lista de espera para trasplante renal. Sin embargo, pues no es la panacea, no ha funcionado, son tratamientos que se han llevado a cabo de forma pues habitual y en muchos aspectos se ha tratado de mejorar, pero esto no le da calidad de vida al paciente, esto no le evita que ya no, que se pare el daño del riñón o de la mala filtración, y pues tampoco le ayuda ni a él ni a su familia. Se han encontrado en estudios que estos tratamientos, aparte de que no son tan favorables al paciente, sí le alargan la vida, pero no con calidad, pues producen ansiedad y depresión. Y la insuficiencia renal crónica es algo de lo cual comúnmente no se habla mucho, porque se ha estigmatizado que es una enfermedad de un estrato económico de pobreza. Sin embargo, miren ustedes, los estudios y lo que se ha publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública nos indican que 150,000 personas padecen de enfermedad renal crónica y solo la mitad tiene acceso a la salud pública, es decir, a hospitales.
en los próximos años se puede duplicarlo o sin, lo que significa un crecimiento del 55% anual por causa de la epidemia de diabetes. La diabetes es la causa principal del daño renal, la obesidad, la hipertensión también, el envejecimiento de la población, porque como no cuidamos nuestros riñones, no cuidamos nuestra alimentación, no tomamos agua, no hacemos ejercicio, porque acuérdense que la piel también nos ayuda a excretar toxinas. Entonces, bueno, pues vamos a esperar que cuando ya estemos grandes, mayores de 60 años, pues se cree que es normal que los riñones ya no funcionen, pero eso no es cierto. Esto es una consecuencia de una mala información, de malos hábitos de vida y de no haber prevenido a tiempo la enfermedad. De los pacientes en etapas avanzadas que no reciben atención, fíjense, esto yo lo encontré y la verdad es que cuando yo estudiaba anteriormente en niños, las cifras eran muy poquitas. No sé si los estudios no estaban bien hechos o si verdaderamente no estaban cuantificados o ahora se dieron a la tarea de poder tomar en cuenta a los niños. 25,000 de los casos en etapas avanzadas son niños, como consecuencia de la obesidad infantil, que ahora pues es una pandemia, diabetes, malnutrición y falta de prevención. Por eso es muy importante la educación desde los niños. Hasta el 98% de las personas con insuficiencia renal crónica por diabetes en México se encuentran en etapas tempranas, cuando por fortuna la insuficiencia renal crónica es todavía controlable y reversible. Esto nos dice el Instituto Nacional de Salud Pública, pero la verdad es que no lo sabemos. Por eso en la actualidad se está incrementando mucho o se está fomentando mucho la parte de educadores en diabetes. Y no nada más significa esto, que el número de casos, significan costos. Fíjense, en el 2011, un estudio coordinado por la Universidad Autónoma de México, el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional de Salud Pública nos arrojó que el costo de hemodiálisis en el sector público por una persona, o sea, lo que una persona gasta en un año, son 158,964 pesos. Eso le cuesta al sistema de salud pagarle un tratamiento a una persona. Cuando una persona no tiene acceso a ella, bueno, en el 2016, la Fundación Mexicana del Riñón, junto con el Instituto Nacional de Salud Pública, nos hizo un estudio donde estableció que el costo de una persona en el sector público para sus tratamientos son 250,000 pesos, verdaderamente inalcanzable. Pero bueno, dentro de la medicina funcional y de la medicina biológica, sabemos que una de las principales causas de la medicina del mal funcionamiento de los riñones es el estrés oxidativo, por una instancia denominada disfunción mitocondrial, que son errores del metabolismo energético. El estrés oxidativo es una situación que se da en cada célula y, bueno, su detección puede ser utilizada ahora como biomarcadores o como herramientas diagnósticas. En la actualidad ya contamos con estrategias preventivas terapéuticas para la oxidación, como la ozonoterapia y los antioxidantes en la actualidad para esta enfermedad. Y bueno, ¿qué es lo que proponemos como dentro de la medicina funcional? Un protocolo completo de suplementación y alimentación. Sabemos que en la actualidad los alimentos no son suficientes, no son vastos y no son de calidad. Luego entonces se han visto en los estudios que el agua, que es el nutriente más importante y el más olvidado para los riñones, representa el medio en el que se desarrollan la mayoría de los procesos químicos en el organismo, regula la temperatura corporal y 2 litros de agua al día son excretados por el riñón porque además de esto regula los líquidos. Voy a hablar de 3 componentes que causan mucha controversia en esta patología. El sodio. Mucha gente
siempre dice que en las cuestiones del riñón no se debe de dar nada de sodio, se elimina por completo de la dieta, pero sin embargo, fíjense, es el elemento más importante de la sangre, no deberíamos de retirarlo. Los vegetales y frutas poseen un bajo contenido de sodio, así que deberíamos de darlo. Su función principal es el volumen de líquido extracelular, es decir, fuera de la célula, y su balance es mantenido con 1.380 gramos de ingesta al día. Es decir, nosotros no estamos cuantificando el sodio que ponemos adherido a los alimentos, sino los que ya están adentro y sobre todo los mejores nutrientes que son los alimentos crudos. La bomba sodio-potasio es la parte principal del equilibrio hidroelectrolítico y aparte regula el pH del cuerpo. Sabemos que cuando el cuerpo está en una excesiva acidez, pues produce inflamación y enfermedades. Y sobre todo esta bomba es la parte primordial de la energía y de la contracción muscular y sobre todo del corazón. El potasio es el segundo elemento después del sodio más importante de la sangre. Sus principales fuentes son las carnes, las frutas, los vegetales verdes y participa en la función neuromuscular, en el equilibrio de los líquidos también y en la bomba de sodio-potasio. Las proteínas, esto es lo que más comúnmente me preguntan. Oiga, doctora, ¿las proteínas no se le deben de dar a un paciente con insuficiencia renal? Claro que sí, forman parte importante de la comunicación, forman parte importante de la comunicación celular, forman parte importante de la membrana celular, forman parte importante de todas las estructuras hormonales y sobre todo de los músculos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los pacientes que tienen tratamientos de insuficiencia renal se desvitalizan por falta de nutrientes y por falta de músculos. Se van agotando las reservas musculares de energía y van cayendo los movimientos, y entonces empiezan a ser personas dependientes de otros. Su restricción está condicionada en la insuficiencia renal por la acumulación de nitrógeno, que es un marcador de daño renal. De 200 gramos por día a 20 gramos diarios es lo que está recomendado conforme al estadio de la insuficiencia que presente cada paciente. Y bueno, algo muy importante que hay que denotar es que los pacientes necesitan vitaminas y minerales. Es muy importante que ustedes chequen qué tipo de minerales y vitaminas le van a dar a su paciente o le van a recomendar a las personas que tienen estas patologías. Tienen que ser de origen vegetal. Tienen que ser de origen biodisponible, quiere decir que se pueda absorber, que se pueda disponer, que se pueda aprovechar. No, la mayoría de la gente y de mis compañeros médicos en el área médica no recomiendan vitaminas y minerales por su acúmulo, pues porque no se digieren, porque cuando son sintéticas verdaderamente producen más daños colaterales que beneficio. La marca que yo recomiendo se llama USANA. Los vitaminas y los minerales son sustancias que el cuerpo necesita para llevar a cabo funciones especiales y depurativas. Recordemos que el riñón deja de funcionar y entonces se acumulan toxinas en el cuerpo. La diálisis causa que algunas vitaminas se pierdan durante el tratamiento, por eso es importante darlas antes, durante y después de estos tratamientos. Es bien importante dar hierro cuando se está sometiendo a una persona a hemodiálisis, porque suelen causar con anemias. Estos tratamientos destruyen los glóbulos rojos y causan anemias. Entonces, no nada más hay que dar vitaminas y minerales por todo esto que les acabo de mencionar, sino también porque ayudan a que lo que las personas comen lo puedan aprovechar. Se ha encontrado en estudios que el calcio junto con la vitamina D ayudan a mantener los huesos sanos, cuestión que los pacientes suelen perder minerales y vitaminas en los tratamientos habituales, previenen de complicaciones cardíacas, que es la primera causa de muerte como complicación en la insuficiencia renal. El daño renal provoca desmineralización ósea. No es nada extraño que veamos osteoporosis rápidas o tempranas en estos pacientes. El magnesio en forma de citrato regula la acumulación de en la sangre. Es decir, cuando nosotros damos magnesio sintético,
Uno de los factores que se encuentra en la sangre es acúmulo de magnesio y se considera como riesgoso, pero en esta marca no, y aparte en forma de citrato, al contrario, regula el aprovechamiento y la excreción del magnesio. La afectación del equilibrio mineral en los huesos afecta la producción de los glóbulos rojos, produciendo anemia. Y bueno, también es importante dar y considerar a nuestros pacientes que es necesario darles energéticos. La coenzima Q10 aumenta la producción de energía celular, sobre todo en la forma de protección cardíaca, porque recuerden que estos pacientes habitualmente suelen cursar ya con desniveles de la presión arterial por la mala función de los líquidos y pues se desvitalizan muy fácilmente. Entonces las personas siempre van a estar cansadas. Además de ser un antioxidante potente, se ha demostrado en estudios que disminuye los niveles de creatinina en sangre. Cuando esta creatinina aumenta en la sangre hay mucha toxicidad en el cuerpo y bueno, lo que se busca con los tratamientos habituales es disminuirla. El ácido alfa lipoico que contiene este suplemento que se llama Coquinone 30 también influye en la producción de glutatión. Recordemos que uno de los orígenes principales del daño renal pues es el estrés oxidativo y nosotros debemos también producir o inducir que nuestros antioxidantes endógenos actúen o se activen para ayudar a una buena desintoxicación. Dentro de los energéticos hay una propuesta que se llama REP3 que contiene ginseng coreano, aumenta la resistencia física, disminuye la fatiga, aumenta la tolerancia al frío porque estas personas como pierden grasa, pierden músculo, pues pierden también su manera de equilibrio térmico, combate el estrés y este elemento también contiene raíz de rodiola que además de apoyar a la formación de los glóbulos rojos, regeneran las glándulas suprarrenales. Recordemos que son esos capuchones que están encima de los riñones y que ayudan a producir hormonas de control de líquidos también. Y bueno, la vitamina C. La vitamina C es súper importante en estas personas que ya están padeciendo la enfermedad o que están incluso esperando un trasplante renal. Mejoran la vía de la absorción oral del hierro, reduce el riesgo de desarrollo de infecciones bacterianas. Recuerden que las diálisis que se hacen en casa y en hospitales pueden cursar con alteraciones de infecciones o de crecimientos de hongos incluso, y entonces la vitamina C ayuda bastante para estas personas. El uso de la vitamina C antes y después de un estudio que necesite un medio de contraste puede reducir el riesgo de alteraciones renales. Como ya lo habíamos dicho antes, los medios de contraste también pueden lesionar los riñones. Y bueno, el profalavanol C contiene bioflavonoides, que son extractos de semilla de uva y también van a funcionar como antiinflamatorios para esta enfermedad. Los aceites omega 3, bueno, son súper importantes porque todas las enfermedades después del estrés oxidativo desencadenan inflamación celular de tipo silencioso. Entonces, es muy importante dar un soporte de aceites omega 3. Aparte, son de forma suplementaria, son nutritivos. Mejoran la comunicación del sistema nervioso porque la insuficiencia renal suele dar complicaciones como neuropatías o lesiones de los nervios y cardíacos como infartos al miocardio o infartos cardíacos. Mantienen la acción vasodilatadora para que fluya mejor la sangre, modulan la acción de la hormona angiotensina, que es la reguladora de los líquidos, mejora el flujo sanguíneo renal y por tanto pueden disminuir el daño renal. Fíjese, esto es algo muy nuevo, es un artículo del 2019 prácticamente, donde encontraron y establecieron que los aceites omega 3 pueden disminuir el daño renal. Y no es de extrañarse, todas las células como función principal tienen la obligación de regenerarse. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle lo que necesita la célula para que ella pueda llevar a cabo su función. Y bueno, los probióticos son muy importantes
suplementación porque aparte nos ayudan a absorber los minerales de forma adecuada, aumentan el sistema de defensa en estos pacientes, mejoran el intestino irritable, que es una complicación que los lleva a la peritonitis, y también les ayuda al control de las emociones y al control de su entorno biopsicosocial, porque estos pacientes suelen cursar con altos grados de estrés debido al aumento del cortisol. Y bueno, es muy importante mencionarles que la proteína sí se le debe de dar a un paciente renal, esté o no esté en tratamiento, porque es importante para la función de cada uno de sus órganos. Tan es así que los estudios nos establecen que los pacientes, si llegan ya a tener falla renal, deben de recibir 0.55 a 0.60 gramos por kilo de peso por día. Y los pacientes que ya llegan a tener falla renal ya en un estadio muy avanzado y que están en tratamiento de diálisis, deben de consumir de 1.2 a 1.4 gramos por kilo de peso al día. Yo lo que recomiendo es una proteína ultrafiltrada de bajo peso molecular, de origen orgánico, que no tenga nada de contaminantes y que aparte funcione como un alimento que más allá que sea un alimento, le dé beneficios de tipo médico, es decir, que le ayude a regenerar sus células. Y bueno, yo en mis pacientes siempre manejo la parte de las emociones, es algo muy importante. Es algo del tratamiento que debemos de instalar. Somos seres humanos conformados por una unidad biopsicosocial y siempre dejamos al lado las emociones. Fíjense, en la medicina china los riñones son considerados como el asiento del miedo. Los problemas de riñón se ocupan cuando hay miedo, hay conexión de dificultad entre las relaciones interpersonales de las personas. Incluso se han encontrado en los estudios que las personas que empiezan a tener enojos de manera constante o permanente o permanecida, o sea que se instalan en el enojo, también suelen deteriorar sus riñones. Pero el aspecto que más daña los riñones es la negatividad, tanto expresada como pensada. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues porque las personas segregan corticosteroides que dañan las glándulas adrenales, que aumentan el cortisol, aumentan el estrés, y se ha encontrado en los estudios que el estrés es un desacuerdo con la vida, con la realidad. Además de eso, los riñones están energéticamente ligados a los pulmones y eso significa que nuestra respiración afecta la manera en que funcionan. Por eso se recomiendan las terapias de respiración o los métodos como la yoga, donde se enseñan a respirar de manera larga y profunda, porque esto se ha encontrado que fortalece a los riñones. Y bueno, yo les dejo estas preguntitas de parte de los estudiosos de la bioneuroemoción o de la biodescodificación, en la cual podemos hacer un chequeo y un test rápido de cómo vamos con nuestros riñones. ¿Qué problemas de convivencia tengo? ¿Acostumbro a proyectarme en mi pareja y considerar los defectos de esta como problemas excesivamente suyos? ¿Me aferro a los mismos problemas e impido con ello el libre curso de mi desarrollo? Y puedes distinguir lo que es bueno para ti o lo que es potencialmente peligroso. Estas son algunas de las preguntas con las que se califica una posibilidad de alteración emocional que esté dando fallas renales. Y bueno, pues la prevención es muy importante. Como siempre, recalcamos que todo se puede prevenir y es más barato prevenir que tratar. Muchas personas siempre incluyen que los suplementos y un cambio de estilo de vida son más caros, pero ya les mostré en los estudios que verdaderamente es mucho más caro una enfermedad y una complicación que la prevención. Come sano, haz actividad física, mantén un peso corporal saludable, no fumes y sigue consejos médicos y sobre todo hazte chequeos frecuentes. Y pues muchas gracias. Ha sido para mí un placer estar con ustedes en esta noche y estoy para servirles. Muchas gracias.
Doctora, muchísimas gracias por esta información. De verdad que es súper completa, súper interesante. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y que te hayas dado la tarea de, pues, de preparar esta información para nosotros. Lamentablemente, hay muchas preguntas en el chat y yo en lo personal también te quería hacer algunas, pero nos da mucha pena, pero no nos va a dar tiempo de responder a sus preguntas. Por favor, si tienen preguntas, escríbanle directamente a la doctora. Ahí nos está dejando sus contactos. Gracias a todos por conectarse. Nuevamente, gracias, doctora. Y pues recuerden que todos los lunes tenemos estas capacitaciones a las 8 de la noche, llamadas lunes de salud, con diferentes temas para aprender a cómo prevenir y cuidar mejor nuestra salud. Por favor, si eres invitado, pídele a la persona que te invitó más información. Y bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.